Bien, a esta hora nos acompaña Pedro José Freile, él es candidato a la alcaldía de Quito por la alianza Suma Partido Socialista. Alianza UIO. Llama UIO. Unidos, Incluyentes y Organizados. ¿Cómo van a estar unidos, influyentes y organizados si es que ganan las elecciones a partir del 15 de mayo? ¿Qué hacer? Motivados además, Milton, y un saludo para todos los quiteños, todos los ecuatorianos, en este año que termina siendo muy difícil, pero en el cual estoy seguro vamos a construir con esperanza, con unidad, un Quito sin miedo durante el próximo año. ¿Cuál es la principal necesidad que tiene Quito en este momento? ¿Por dónde empezar una gestión? Luego de algunos años de una desorganización política, administrativa en la ciudad. Organizando la ciudad, tratando de implementar lo que la ciencia ya nos enseña. Durante un año y medio hemos estado tratando de entender todos los fenómenos de la ciudad y tenemos definidos cuáles son las prioridades. Hay cosas que se tienen que hacer en lo estructural, dependen de la voluntad política del alcalde más que de la votación de los concejales para poder producir cosas de mediano plazo relevantes, pero sobre todo entender que lo que se tiene es poco y es necesario visualizar victorias rápidas y obras para la prosperidad, las unas de la mano de lo que tiene el gobierno municipal y las otras de lo que necesitamos hacer exclusivamente con capital privado para poder construir prosperidad. Cuando le preguntan a la gente cuáles son sus principales necesidades, dicen inseguridad y empleo. Entonces, en el tema de la inseguridad, aunque es un tema de exclusiva competencia en lo que tiene que ver a dotación de cosas para la fuerza pública, los gobiernos seccionales también tienen su parte. Es equivocado pensar que esto es responsabilidad exclusivamente del gobierno central. El alcalde de la ciudad, en el caso de Quito, es el principal responsable de la seguridad de la ciudad. El mandato constitucional lo que nos asigna son dos niveles distintos de seguridad, pero al final son ambas lo mismo. La seguridad ciudadana, que está en la competencia explícita de los gobiernos autónomos descentralizados, nos da recursos, pero no solo eso, nos da la obligación de articular con el gobierno central la suficiencia de la contención a nivel de prevención en el territorio. Y esa es competencia y responsabilidad exclusiva de los municipios. Ok, el concepto está claro, pero ¿qué plan tiene Pedro José Freile, si es que gana las elecciones, para dotar de seguridad a Quito? Contener el crimen con prevención. Básicamente esto implica generar espacios en donde cohesionamos la sociedad, para que pueda hacer deporte, para que pueda hacer arte, para que los espacios que hoy están abandonados por falta de recursos mínimos como iluminación se conviertan en los lugares seguros de la ciudad, convertir el taxismo de carbono cero en un promotor también y gestor de la seguridad en todos los espacios en donde necesitamos más ojos, pero además una reforma sustancial en lo administrativo de los 4 aparatos de seguridad que tiene el municipio para poder generar algo que responda no solamente a un plan de carrera y escalafón, que de hecho falta un plan de carrera para los servidores municipales en materia de seguridad, sino además una estrategia que no pasa por tener un cuarto de mando, como alguien con poco conocimiento oí mencionar en las últimas 72 horas, sino que pasa específicamente por hacer que el Consejo de Seguridad de la ciudad tenga elementos suficientes para integrar al sector privado y sector público, aparato de salud, aparato de contención y prevención de riesgos y además a todo el sector público en una sola estrategia. Es un asunto de estrategia, no solo de táctica en el cual tenemos que responder. A propósito de seguridad, el Partido Socialista, que es parte de su alianza, se inscribió para hacer campaña por el no de la consulta popular. Una consulta que tiene preguntas sobre temas de seguridad. ¿Usted está de acuerdo? ¿Usted va a votar no por la consulta? En realidad estamos en un momento en donde los políticos tratan de dividirnos en dos cauces, o izquierda o derecha, nos ponen a dos lados de las orillas del río. No es de izquierda o cuando derecha, hay, es de sí exactamente, o no. cuando este es un tema en donde tenemos que navegar. Yo fui el primer político en proponer, por ejemplo, el tema de extradición a nivel nacional, y voy a ser naturalmente de los que impulsan que eso suceda. Lo que es importante, Milton, es que estamos en una elección seccional. Las posiciones sobre la consulta las vamos a explicitar una por una, de manera razonada. No son sí o no son nos. No es el lacismo contra el correísmo. Cuidado caigamos en esto, Milton. Hay dos opciones. Porque tenemos por un lado... dos opciones, no lacismo, correísmo. Hay dos opciones del sí y no en una consulta, y hay una opción para que se inscriban partidos políticos y movimientos sociales para hacer campaña. La Alianza UIO no se ha inscrito dentro de ese proceso porque está empujando hacia... ¿Te incomoda ese tema? No, porque a mí me hace orgulloso. Le incomoda que le pregunte. Me parece, no, para nada, Milton. Para nosotros el ejercicio de poder convocar a izquierda y centro derecha en un proceso democrático que es más importante que las posiciones de cada uno, demuestra nuestro espíritu de reconciliación con la política. Y las posiciones que unos u otros tengan no definen nuestra propuesta hacia la ciudad. Lo más importante ahora es que empecemos a plantearle gramo por gramo, pregunta por pregunta, a todos, y esa es mi respuesta a la juventud.
Es una que hemos construido durante meses, impulsando lo que sea sí de manera responsable, impulsando lo que sea no de manera responsable, explicitando qué es inoportuno o qué es oportuno. Los sís o los nos solo le sirven al cartel de Yunda, a sus amigos políticos que le ayudaron a diezmar de las empresas públicas, que convocan a la violencia y por atrás se arman entre ellos. Milton, por un lado tenemos los que nos están planteando que van a defender la ciudad, pero le asesoran a Yunda, cobran diezmos. Por otro lado, los que dicen que están con la Revolución Ciudadana, pero fueron los que le propusieron los zapatitos rojos a Lazo. Son todos lo mismo. Y es el momento en el cual la reconciliación con la política nos plantea algo más responsable que exclusivamente estar de acuerdo no con las posiciones que tienen las organizaciones políticas. No me quiero quedar en ese tema porque es un tema político de consulta popular, pero sí me llama la atención porque el Partido Socialista se inscribió no para analizar las preguntas, se inscribió para impulsar el no a todas. Y está bien, y vamos a impulsar desde otras posiciones, seguramente sí en muchas de las respuestas. Este es un ejercicio que no puede ser blanco y negro por responsabilidad. Se desmarca entonces de su alianza. Sí, señor. No de la alianza, de las posiciones que tengan cada uno de los miembros. Suma tendrá unas, Acción Democrática otras, del Partido Socialista otras. Yo soy candidato a la alcaldía de Quito. Bueno, Metro de Quito. El Metro de Quito se inauguró ayer, pero no va a rodar hasta marzo, más o menos. Con seguridad, el nuevo alcalde lo va a encontrar funcionando, pero seguramente con muchas cosas por seguir perfeccionando, como por ejemplo las rutas, el sistema de caja común, muchas cosas que tienen que ver con el transporte público. Primera cosa, estos no son asuntos aislados. Primero, el metro no es el eje ni el centro de la movilidad de ciudad, son los ciudadanos. Sin los alimentadores no va a funcionar. No es un asunto de alimentación, tampoco hay que entender el fenómeno económico a profundidad, no repetir solamente, como les escucho a todos los candidatos, a los tres que han estado sentados aquí, el tema de manera automática e reflexiva sobre el asunto, Milton. El problema de la ciudad en la movilidad no es del metro, es que el 70% de personas requieren de movilidad masiva y solamente el 15% del territorio le da acceso a los ciudadanos de esa movilidad. No es solo un tema de rutas inconexo. Nuestro planteamiento es un planteamiento estructural que pasa primero por la transición de las empresas hoy municipales existentes, que tienen los corredores y demás, en un solo sistema. Es una sociedad anónima que se denomina Sistema Integrado de Movilidad de Quito. Esta tiene la capacidad jurídica de promover una alianza estratégica que nos permite tener no solo un operador, que viene a ser alguien que hace funcionar máquinas, sino un concesionario en un periodo de 65 años al que se integra además la transformación de los buses hoy de combustión interna a movilidad eléctrica. Esto no se puede hacer por separado, porque si vemos cada estanco por separado, lo que estamos viendo son grupos de comisionistas, de los que venden software, de los que venden seguros, de los que venden cosas por separado. El sistema integrado le permite a los señores buceros, a los transportistas, formar parte de una transformación patrimonial, en donde además del resto de ciudadanos de Quito podemos comprar una parte del metro en un proceso de 65 años que nos garantiza tarifas y la expansión del sistema de transporte de ese 15% disponible hoy a 2036, un 60% del territorio. Hay un concesionario, hay un operador contratado, que es este consorcio Transdev. No es un concesionario. Hay un operador contratado. Hay una idea. ¿Usted va a cambiar esa idea que ha empezado, digamos, a plasmar esa administración? Los asuntos contractuales son contractuales y el contrato que está suscrito en este momento es útil, es importante, pero tiene solamente ciertas cuestiones o ciertos ítems relevantes para el largo plazo de la movilidad de la ciudad. Habiendo visto en detalle, de hecho no estamos en fase de operación, seguimos en fase de inauguraciones. Fase selfie, dicen. Exacto. La fase selfie, de hecho, sí nos va a llevar a que empiece a rodar, pero hay muchas cosas que están sueltas. He tenido oportunidad de conocer a quienes están dentro de la estructura de la actual operación. Seguramente cuando esto pase a una concesión seria, ellos tendrán alguna posibilidad de trabajar con los concesionarios, con los inversionistas, porque ya están operando, pero por el momento el contrato que tenemos no es suficiente en el largo plazo para garantizarnos... ¿Usted sí lo concesionaría entonces? ¿Concesionaría todo el transporte público de Quito? Eso es indispensable, Milton. Una sola cosa. Una sola cosa. Transporte público, transporte público, privado. En Barcelona, Madrid, París, todos funcionan de una manera en donde no hay que equivocarse. Es necesario utilizar las estructuras jurídicas, financieras y tecnológicas que funcionen. Ahora, esto también tiene que ver con el tránsito de Quito, porque si el metro logra y el transporte público logra que dejemos los autos en la casa y que la gente no saque su auto a comprar el pan, va a ayudar. Pero también se necesitan obras de infraestructura, solución vial Guayasamín, parqueadero subterráneo, bueno, muchas cosas. En el norte de Quito, hacia el sur de Quito, necesitamos superar la lógica de los 3 escalones para convertirles en avenidas, bulevares, se necesitan trenes de superficie, se necesitan trenes elevados en otras partes de la ciudad. Hay mucha inversión pública que hacer el próximo año y para hacer las obras monumentales, lo primero es dimensionar de dónde vienen los recursos. El municipio de Quito lo vamos a recibir nosotros con una capacidad de endeudamiento de 0.
Eso es una realidad matemática que es ineluctable, es inevitable. Sin capacidad de crédito. Y el crédito es importante cuando los procesos de inversión demandan de parte de los inversionistas credibilidad de sujeto pasivo, en este caso, o receptor, que va a ser la ciudad. Entonces, para hacer esto lo que se necesita son buenos mecanismos contractuales. ¿Qué cosas? Necesita el diseño de estas inversiones para que se puedan promover. ¿Qué obras? ¿Qué plan de obra tiene? A ver, por ejemplo, Solución Guayasamín, ¿se hace o no se hace? Está contratado, eso se tiene que solucionar. El tema de este enlace entre los valles de Tumbaco, Cumbayá con Quito. Necesitan 3 túneles de acceso que vienen desde la Simón Bolívar hacia parqueaderos grandes que nos permitan articular a las personas que dejan los autos con la subida al metro. Necesitamos indispensablemente construir la solución Guayasamín. A mí la solución técnica, sin ser experto, pero con 27 años de experiencia en infraestructura, me parece una solución interesante. Me parece que lo importante ahorita es solucionar el tema indemnizatorio y creo que se puede hacer negociaciones explícitas todavía antes de que haya laudos arbitrales en donde responsablemente el municipio debería actuar de inmediato. Se necesitan puentes, se necesitan viaductos nuevos, pero sobre todo en los bordes de la ciudad para tener más viaductos. Claro que sí. Verás, Milton, voy 27 años haciendo esto. La infraestructura depende de la ingeniería y la ingeniería lo que requiere es de claridad financiera para suceder. Las vías perimetrales, por ejemplo, la Nueva Occidental, lo que necesita es un claro esquema de concesión. Hablar de túneles de borde, hablar de parqueaderos hacia la ciudad, lo que necesita es claridad jurídica para que el sector privado pueda hacer su función social, que es correr riesgo con buena gana, con buenos márgenes, con precios cómodos para la gente en largos plazos de inversión y recuperación. El municipio de Quito, todo el mundo dice que es muy grande, que hay más de 20.000 empleados, quizá un exceso del 40-30%. Usted va a llegar a reorganizar, primero, cómo está estructurado el municipio y cómo está estructurada la administración de la ciudad. Me refiero a las administraciones, etcétera, las secretarías. El sistema hiperpresidencialista, que depende de la nefasta Constitución de Montecristi, concebió las cosas para el hiperpresidencialismo o el hiperpoder. En realidad, el Ejecutivo Municipal también es un hiperalcalde, visto de alguna manera, pero que a falta de conocimiento, voluntad o exceso de viveza de los políticos han hecho que el sistema sirva para hacer negociaciones. Entonces, el alcalde les deja gobernar a quienes solamente deben legislar y fiscalizar, que son los concejales, les da secretarías, les da administraciones. Es que si no lo secuestran también, pues. No, esto ya es un tema de habilidad política. Claro. No. Es un tema de la habilidad. Las últimas administraciones, los alcaldes se preocupan de tener mayoría o de que la mayoría no les secuestre. Es un juego de poder. Es un juego de poder que puede cambiar en el balance de la forma en la que se afronta el fenómeno. Y a los concejales de todas las posibles tendencias o posiciones les recibes, como nosotros hemos empezado a hacer esta semana, que nos hemos empezado a reunir con los concejales de otras listas, que tenemos perspectiva de que lleguen a gobernar con nosotros, para entender sus planes y ponerles claro que no vamos a negociar ninguna de estas cosas, vamos a construir una gobernabilidad más seria que le permita al país, al gobierno central, empezar a funcionar como república. La responsabilidad de Quito en cómo replantear cómo se hace la política es esencial. Y empezar cediendo, es importantísimo. El Estatuto Autonómico se quedó a medio escribir. Se quedó, y hay algunas cosas, yo diría con mucha humildad que hay muchas cosas útiles desde la época del general Moncayo elaboradas en ese sentido. Y luego se empezó a hacer uno con Yunda, Fernando Carrillo estaba a cargo. Sí, ha habido muchas personas a lo largo de estos años a cargo. Hay muchas cosas que son útiles, como te digo. Es esencial para la economía de la ciudad, para poder atraer inversiones, tomar en cuenta que ese estatuto autonómico que nosotros denominamos para la región capital le permite a Quito tener superpoderes para atraer dinero. El mundo en el instante donde estamos ya no busca países donde aterrizar, Milton. ¿Usted sería un alcalde que sale a buscar negocios para Quito? Ya estamos buscando esos negocios para Quito desde ahora y visualizamos una industria, hospitalidad, le llamamos nosotros al fenómeno económico que proponemos, en donde el turismo es una parte, la gastronomía, la hotelería, la seguridad explícita para poder celebrar eventos internacionales, el deporte, el entretenimiento, se convierten en atractivos planificados en el tiempo que le permiten a la gente hacer inversiones. Hoy, por un ejemplo simple, hay 4 carreras atléticas relevantes de peso internacional en Quito. Últimas noticias, Guarmirranes, la de las iglesias y la de la policía, que debería llamarse Corre por tu vida, como van las cosas. Pero estas competencias que deberían suceder una vez al mes empiezan a atraer el interés de gente, empresarios, que empiezan a promover como cola de estos eventos conciertos, ferias, las ferias inclusivas que suceden hoy, que les llenan por unos instantes el corazón de ilusión a la gente más pobre de esta ciudad. En realidad suceden sin calendario y por lo tanto no permiten que haya recuperación económica hacia ellos. Los políticos han hecho malos deberes, Milton, y nos quieren dividir entre los que tienen odio y los que tienen miedo. Entonces, tenemos que elegir entre los que van a defender esto como en la Edad Media y los que dicen que nos van a invadir. Es el momento
de que los ecuatorianos nos enfoquemos en tener de qué comer. Y nuestra propuesta es hacer una industria planificada de hospitalidad en donde todos tengamos desde las obras básicas, desde las victorias rápidas, oportunidades, rompiendo el sistema de contratación, integrar contratistas medianos y pequeños de los barrios hasta lograr que el capital internacional se interese en aterrizar en nuestra ciudad en una arena, en conciertos, en generar estudios de grabación en donde Quito sea un atractivo turístico para la región y el mundo. Bien. Mucha suerte en la campaña que apenas empiece el 2023. Será una campaña más o menos corta, una campaña que tendrá que ser profunda. Hay debate también y está establecida la fecha y también el orden en que le toca a usted. Tranquilo con eso. Feliz, de hecho, nos toca con el cabecilla de la banda del municipio anterior en el debate. Ese es nuestro plan. Milton queda las órdenes para el escrutinio público y ojalá poder compartirlo con todos en el establecimiento político, porque ahí está la solución económica de esta ciudad y del país en los siguientes años. Gracias. Pedro José Freire, candidato a la alcaldía por la alianza UIO. Liz. Ya para concluir, Milton, contarles que hace pocos minutos se sorteó el gordo de la lotería en España.